El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. ¿Dónde estaba Moisés para ponerle las quejas acerca de Séfora y de sus hijos? En el tabernáculo. ¿Dónde estaba Moisés? Hablando con Dios, cara a cara. Mientras que su hogar, miren, qué abandono, qué descuido. Sus hijos acá haciendo lo que quieren, su esposa discutiendo con nada más y nada menos que la tercera en el cargo. Y ese conflicto, ese fuerte roce, llevó a cuestionar la autoridad de Moisés. ¿Quién cuestionó la autoridad de Moisés? María. De los tres hermanos, María, Moisés y Aarón, no es que Moisés era tan manso Moisés. No, Moisés era manso en ese momento. Pero anteriormente Moisés el Moisés de Egipto era peligroso. Era un hombre altivo, soberbio, imagínense, vivía en el palacio del faraón. Él ahora, después de ser procesado por el Señor, es que es un hombre manso. Así que, ¿qué hace María? Piensa lo siguiente. Aarón, ven acá. El hogar de Moisés no es un ejemplo. Por lo tanto, Moisés no debe seguir pastoreando al pueblo. Como yo soy profeta, tú eres sacerdote, tú eres profeta, Dios habla también a través de nosotros. Vamos a quitar a Moisés y nos vamos a poner nosotros. Le vamos a decir al Señor, Señor, ya no sigas tratando con Moisés, sino con nosotros. Ese fue el pensamiento de María. Así lo planeó. Cuando ellos llegan, de pronto ya tenía la idea, bueno, vamos a hablar con Moisés. Moisés, tú no puedes seguir aquí al frente. Mira tu hijo por allá, mira tu hijo el otro por acá, mira tu mujer, mal testimonio. No, así no se puede. Así que entrega el cargo porque tú no puedes seguir siendo el pastor de Israel. ¿Qué hace Moisés? Dice la Biblia que era el hombre más manso. Esto me da a entender de que Moisés no se defendió, no atacó. Moisés enseguida clamó, Señor. Y para Moisés clamar al Señor no requería 2, 3 días de ayuno. Moisés iba inmediatamente, el Señor le hablaba a Moisés. Ahora, ¿estamos defendiendo que el ministro no tenga un hogar estable? ¿Estamos defendiendo que el ministro no tenga un hogar de testimonio? No, eso no es lo que estamos defendiendo, ni estamos diciendo eso. Estamos hablando de lo que pasó en este tiempo. Y cuando nosotros vemos las reglas de interpretación de la historia bíblica, una de las cosas que se nos enseña es que no se indica de manera clara si lo que pasó fue bueno o fue malo. Solamente se está narrando la historia. ¿Cómo nosotros designamos o cómo nosotros nos damos cuenta de qué fue lo malo, qué fue lo bueno de la historia? Con el Nuevo Testamento. Cuando nos vamos al Nuevo Testamento, vamos a la primera carta a Timoteo, abra su Biblia,
Primera carta a Timoteo, dice la palabra de Dios así. Capítulo 3. Es necesario que el obispo, verso 2, es necesario que el obispo sea de conducta irreprensible, sin tacha. O sea, sin conductas por medio de las cuales se le pueda acusar. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Verso 3. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas, sino amable, apacible. Y dice aquí, en el verso 4, que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda benignidad. Esos son los requisitos, esos y otros más que están aquí anotados, que el Señor demanda para quien quiere servirle al Señor como pastor en su iglesia. Entonces, esto era lo que pensaba María y Aarón. Hay un pasaje, creo que es en Levítico 22, donde se dan las características del sacerdote. Debía ser prácticamente perfecto físicamente, al igual que su esposa. En eso es que está pensando María. Pero mire lo que pasa. Vamos al pasaje. Mire lo que pasó. Números 12. Dios vio la actitud de María. Dios escuchó a María. Dice aquí el pasaje, verso 2. Y lo oyó Jehová. Aprendamos algunos principios de la actitud rebelde de María. En el pasaje la palabra rebeldía no está, pero la actitud de María fue de rebelión. En la Biblia hay algunos pasajes que describen la desobediencia y la discriminan o la diferencian de lo que es la rebelión. La rebelión consiste en querer quitar a la persona que está en autoridad para poner a otra persona o a sí mismo. Eso es rebelión. Es diferente a desobedecer. Una cosa es, mueva las sillas, haga esto, vaya, y la persona no lo hace. Pero no lo hace no porque quiere quitarle el puesto a la autoridad, sino porque le dio pereza, porque no sabe hacer el mandado, por otros motivos. Los pecados que están asociados con la rebelión son la amargura, la envidia y los celos. ¿Cuáles son los pecados asociados a la rebelión? Amargura, envidia y celos. Y eso hace que esta conducta sea todavía más estratégica. Porque vemos solamente una cara del cubo, por llamarle así, como son varios pecados, pero en realidad es como un conjunto de prácticas, de conductas pecaminosas, y todas van en contra de la persona. Entonces Dios lo vio. Por eso es tan difícil aprender a guardar cosas. Mire, no es que nosotros no veamos en la autoridad cosas que no son buenas,
la autoridad tiene defectos. A veces a la autoridad se le pasa la mano. A veces la autoridad no hace nada. Pero es la autoridad. A veces la autoridad tiene defectos muy marcados. Tenemos, por ejemplo, a un Saúl. Y a otros más. Pero de ver a hablar lo que viste, hay una distancia muy grande. María saca a relucir lo que está pensando de su hermano, y es allí donde Dios interviene. A mí la palabra ahora me enseña en el Nuevo Testamento que yo debo sujetarme y que debo sobrellevar. Y hay un mandamiento que tiene que ver con esto: amar a mi prójimo como a mí mismo. Y mi prójimo puede ser mi autoridad. ¿Me estoy explicando? No vamos a encontrar autoridad perfecta, pero sí hay unas autoridades que son más pesadas que otras. En la casa, en la iglesia, en el gobierno, en la empresa, donde vayamos. Y cuando tú te des cuenta que la autoridad falló, vas a hacer lo que hicieron los hijos de Noé. Adelantándome aquí, los hijos de Noé, 3. A ver, los nombres de los hijos de Noé: Sem, Cam, Jafet. Muy bien, leemos la Biblia. De los 3 hijos de Noé, uno vio a su papá desnudo, Cam. Y Cam fue a decirlo a los demás de forma burlona. La autoridad estaba desnuda. Cuando Jafet y Sem se dieron cuenta de lo que estaba pasando, ellos llegaron, tomaron un manto, y mire cómo dice el texto bíblico. Estas cosas no están narradas allí para rellenar la historia. Las historias están narradas en la Biblia con los detalles que usted y yo debemos conocer. Lo que no está narrado no es importante, pero lo que sí está narrado es porque usted y yo debemos saberlo. Dice la Biblia que ellos dos tomaron el manto entre los dos y caminaron hacia atrás para no ver la desnudez de su padre, la desnudez de Noé, y tiraron el manto y se fueron. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, porque la autoridad puede hacer lo que le dé la gana, esa es una expresión acá muy... Decir hago lo que me da la gana es una forma de decir yo hago y no le rindo cuentas a nadie. No. Si la autoridad es mala, pónsela delante del Señor. Señor, Él es la autoridad, ella es la autoridad, pero está actuando mal. Porque quien va a llamarle la atención a la autoridad no eres tú, es Dios. Noé se despertó y maldijo a Canaán, o sea, a la descendencia de Cam. Por eso ellos fueron sacados de la tierra que Dios había escogido para Israel. Noé actuó mal. Imagínense, se emborrachó. Tiendo a pensar que el vino que él había logrado acumular, el jugo de uva, se fermentó demasiado rápido, porque el clima había cambiado, ya no era el clima de antes. Ya después del diluvio, ese jugo, esos barriles de vino se fermentaron muy rápido, y él como que se tomó, sintió mareo, cayó, vea. Bueno, defendiendo un poquito aquí a Noé.
Los que no están acostumbrados a tomar vino, el día que toman vino, eso mejor dicho, Dios mío. Bueno, eso fue lo que pasó con Noé. Noé tuvo que seguramente darle cuentas al Señor por lo que había hecho. Pero no eran los hijos los llamados a juzgar, a exponer la vergüenza de su papá. Entonces, ¿qué hizo María? María vio todas las fallas de Moisés y María juzgó. María hizo de juez. Moisés no es apto. A él hay que quitarlo. Y tenemos que montarnos nosotros. Por eso, los defectos de la autoridad los vas a ver. Pero ¿qué vas a hacer con esos defectos? ¿Qué vas a hacer? ¿Los vas a divulgar? Así es. ¿Pero qué? Era el rey. Hablar de rey tenía el poder para mandar a matar al que hablara mal de él. Entonces, los vas a ver. Vas a ver los defectos en tu esposo, en tu papá. Los vas a ver. Ahora, ¿qué hacer cuando la autoridad está en pecado? Y te diste cuenta, está en pecado. ¿Alguno de ustedes sabe cuáles son los pasos que hay que llevar a cabo? Primero, si tu hermano está en pecado, ¿qué hay que hacer? Llámalo. Estando tú y él a solas. Y si tu hermano es tu autoridad, dice la Biblia, dice el mismo Señor, si él se arrepiente, si se vuelve al Señor, has ganado a tu hermano. ¡Qué bien! Caso cerrado. Pero si vuelve nuevamente a verlo en la misma situación, ¿qué dice el texto bíblico que hay que hacer? Busca 2 o 3 testigos, no cualquier testigos. Vas a buscar testigos con las evidencias respectivas para llamar al hermano que aún puede ser la autoridad, que es el caso que estamos viendo aquí. ¿Por qué? Tú quieres ayudar a tu autoridad. No es, vamos a aprovechar, lo tumbamos o la tumbamos y nos montamos nosotros. En Cartagena se dio un caso así. Le pusieron una trampa a un pastor. El pastor está en el ministerio hoy día, ha perseverado en el ministerio. Pero habían sospechas con alguien, con una hermana, y le pusieron una trampa. Y el pastor pues prácticamente cayó en la trampa. Pero él no llegó a consumar el pecado. Así que él se defendió y ¿cuál era la idea? Quitarlo para que los que estaban ideando el complot, ponerse. ¿Acaso Dios no ve eso? Pregunto, ¿podemos hacer, incluso pensar algo sin que Dios lo vea? ¿Es posible criticar, murmurar, irse en contra de y que Dios no lo vea? Israel tuvo un rey, el primero, Saúl. ¿Cuántos años reinó Saúl en Israel? ¿Cuántos? 40 años. ¿Quién tiene aquí 40 años?
Eso es bastante tiempo. ¿Y sabe qué? Dios no intervino. ¿Por qué Dios no intervino? Porque Saúl ya estaba condenado. ¿Dónde está Saúl ahora mismo? Se quitó la vida. Los suicidas no entran en el cielo. Por eso fue que Dios no intervino. Así que una autoridad como Saúl es una prueba para ti. ¿Qué tenía que hacer David con respecto a Saúl? ¿David no había sido ungido como rey? Claro que había sido ungido como rey. Dios lo llevó al palacio. David estuvo en el palacio. Hasta que se dio cuenta, si sigo aquí, Saúl me va a matar. Si hay una persona en la Biblia que tenía bien clara la unción de Dios sobre una autoridad, era David. David no entendía por qué Saúl quería matarlo. Lo único que David sí entendía era que él era el ungido del Señor. Y jamás le iba a tocar un cabello. Pero ¿sabe qué? Israel tuvo que aguantar. Más de 400 hombres se juntaron a David cuando David estaba huyendo de Saúl. Y dice el texto bíblico que eran hombres llenos de amargura, porque estaban bajo un rey tirano. Entonces, no vamos a hacer como María. He visto a mis pastores y he visto defectos. He visto al presidente de la nación y he visto muchos defectos. Pero vamos a... Señor, pongo delante de ti a esta autoridad. Tú lo conoces, tú la conoces. Señor, mira, actúa. Porque es la autoridad. Dios no... Nosotros hemos entendido lo que es la oración. Aquí se compartió una palabra allí, en ese púlpito, en ese altar, sobre cómo la autoridad, cómo la oración es simbólicamente representada por un manto. Si nosotros entendimos eso, entonces lo que hay que hacer es exactamente lo que hicieron los hijos de Noé con el manto: cubrirlo, cubrir a su autoridad cuando su autoridad no está haciendo las cosas bien. Es lo mismo que hay que hacer acá, y eso está recomendado por Pablo. Pablo recomienda que hay que orar por aquellos que están en eminencia, aquellos que están en autoridad. ¿Cubrirlos con qué? Con la oración, el manto de la oración. Amén. Eso es lo que hay que hacer. Amén. Entonces, Dios ve la rebelión. Incluso, Dios ve cuando la persona está luchando porque está disgustado, está molesto con la persona que está al frente. Dios sabe la lucha que tenemos, porque a todos nos ha pasado en algún momento. Él sabe. Pero lo que Dios no te va a aceptar es que busques aliados y que empieces a hablar. Porque ¿sabe usted ya qué suena eso? Eso suena a motín. Revolución. Y eso es lo que Satanás espera. Exactamente.
Porque cuando el rebelde, o sea, ya él tiene ese espíritu, tiene ese sentimiento, esa práctica, no es una práctica, ese sentimiento en el corazón, ese pensamiento. Pero cuando lo comparte con alguien más, está dándole ya forma, le está dando poder. Y es muy feo una esposa hablando mal del esposo, al uno, al otro, al otro, al otro. Viceversa también, el esposo hablando mal de la esposa, aquí, allá y más allá. En el pasaje, como la pastora dijo, no aparece la palabra rebelión descrita de una manera explícita. No está. Pero yo entiendo lo que es la rebelión cuando el Señor se dirige a Aarón y a María y les describe el acto que ellos cometieron. Ahí en el pasaje está, ahí se leyó. Dice que es como escupirle en la cara. No he llegado allá. A tu padre. Ahí está descrito. Segundo, ¿me dicen la hora? 8:41. Segundo, Dios defiende a la autoridad. No vamos a llamar rebelde a la persona que quiere exponer a la autoridad. Vamos a llamarle la oposición. La oposición. La oposición dice, no es apto, tiene muchos defectos. Esto es pecado, esto no está bien, no debe. La autoridad está del otro lado, del lado derecho, vamos a decir que está del lado derecho, ya que hablamos de izquierda y derecha. ¿A quién va a defender Dios? ¿A la oposición o a la autoridad? ¿A quién va a defender? ¿A quién lo va a defender? A la autoridad. Y mire de qué forma. Ey, vengan acá. Aarón y María. Yo a ustedes les hablo en sueño y en visión. Pero me tocaron al que es fiel en mi casa, fiel. Es como si dijera, yo confío en Moisés. Con él yo hablo cara a cara. Eso es el único pasaje en la Biblia que existe que dice eso. A cualquier profeta, incluso tú, te voy a hablar en sueños o en visiones, pero con Moisés voy a hablar cara a cara. Y no tuviste temor de hablar mal de mi fiel. ¿Cómo se sentiría María cuando el Señor estaba hablando? Yo creo que María lo pensó, nos mató, me morí. Pero Dios fue misericordioso, no la mató. La enfermó por 7 días. Y te vas a preguntar, Señor, pero si la autoridad está actuando mal, mira, se equivocó. ¿Por qué lo defiendes? ¿Por qué la defiendes? Porque por encima de lo que yo opino está la estructura que Dios estableció desde el principio. Por encima de lo que yo veo, Dios va a defender la estructura.
Sí estamos entendiendo eso, ¿verdad? O sea, Dios nunca va a hacer esto. Oye, ¿verdad? Esa autoridad se está portando mal. Vamos a quitarle y te vamos a poner a ti, ¿oíste? Nunca Dios va a hacer eso. Jamás. Nunca. Dios defendió a Moisés. En medio de todo esto, hay una descripción que hace el mismo Moisés de sí mismo, pero él lo hace en tercera persona. Con eso él está diciendo, él no hizo nada. ¿Qué hizo Moisés? Se postró. ¿Qué hizo Moisés cuando llegaron Datán, Abirán y Coré con todos los mentores que se habían rebelado contra él y contra Aarón? ¿Qué hizo él? Se postró. Si tú eres la autoridad, tú no tienes que demostrar que eres la autoridad. Eres la autoridad. ¿Estamos entendiendo? Y pueda que incluso te vulneren tu autoridad, te irrespeten, pero tú eres la autoridad. Por eso es que la anarquía, la rebelión, están tomándose las calles. Entonces, pero la gente que no respeta, no, es que estamos viviendo tiempos en los cuales la gente es rebelde, más que antiguamente. No es que no haya autoridades, sí las hay. Lo que pasa es que la gente está pasando por encima de las autoridades. Y todo porque en los hogares se invirtieron los papeles. 2 hijos mataron al papá. Y la gente habla de lo malo que son los hijos, lo perversos que eran. Ellos venían maltratando al papá desde hacía años. El papá tenía que esconder la plata. Y como él se negó a darles la plata, los hijos lo tumbaron, lo golpearon y le causaron la muerte. La autoridad del hogar. Entonces Dios defiende a la autoridad. Cuando eso se dé, cuando una situación difícil, incómoda, en que la autoridad se viene contra ti, actúa mal, ves donde el Señor. Ves delante del Señor. Y no te vayas contra la autoridad. ¿A quién va a defender el Señor? A la autoridad. ¿Te has dado cuenta que la autoridad está actuando mal? ¿Qué debes hacer entonces? Ora. Señor, esta persona es la autoridad, pero está actuando mal. Ahora, pobre autoridad de quien están poniendo quejas delante del Señor. Pobre aquella persona que está en autoridad y está actuando mal, porque recibirá muchos azotes. Pero no será de parte de las personas que debe dirigir, sino de parte de Dios. Entonces, Dios ve la rebelión, Dios defiende a la autoridad y por último, Dios castiga la rebelión. Dios castiga la rebelión. Hacía muchos años nos habíamos enterado de ciertos grupos en la ciudad que venían de iglesias que se dividían porque uno se levantaba y y se llevaba un grupo de gente. Y se dieron cuenta los eruditos que esa conducta volvía a repetirse en el mismo lugar
en el lugar que se formaba producto de una división, porque los rebeldes promueven las divisiones. Ese lugar, esa congregación que había sido producto de una división de otra iglesia, de la iglesia primera, esa misma iglesia que se formó de esa división va a ser dividida todas las veces que pueda. Entonces comenzamos a enseñar el principio de que lo que siembras, cosechas. La persona que siembra división va a recoger división. Y esa división se va a repetir y se va a repetir y se va a repetir. En ese entonces, ok, asistes a qué iglesia, iglesia tal. ¿Y esa iglesia no es producto de una división? Sí, entonces no debes estar allí. ¿Por qué? Porque el que causa divisiones está guiado para seguir en ese mismo espíritu, en esa misma conducta de división. Porque eso es lo que hace el rebelde. ¿Qué hizo Satanás? Satanás se levantó contra el Señor. Satanás pensó que él era más hermoso que Dios. Satanás pensó, yo soy más hermoso que el Altísimo. Y por eso hizo lo que hizo. Pero Dios castiga la rebelión. ¿Y de qué manera? María no era cualquier persona. Era la tercera al mando entre los que Dios había puesto allí en Israel. Así que instantáneamente María cayó leprosa. Dice la Biblia que su piel se volvió blanca como la nieve. Lo que al parecer fue una lepra terminal lo que le dio a María. No, si salieron por la puerta grande como debe ser, no son producto de una división. Pero sí hay iglesias que son producto de divisiones. Iglesias. Bien, Dios castigó a María. ¿Por qué no castigó a Aarón? Porque la iniciativa fue de María. Había una forma de castigar a una hija que avergonzaba a su papá. La muchacha era llevada delante de los jueces y decían, esta es hija de fulana o fulano de tal, y ha avergonzado a su familia porque tal vez se acostó con un muchacho, levantó un chisme contra alguna persona, cosas que podían causarle vergüenza al padre de familia. Entonces el padre de familia delante de los jueces le escupía en la cara a la muchacha para que todos vieran que él se sentía humillado y que él iba a resarcir esa humillación y que no iba a permitir que su hija siguiera como si nada. Después que él escupía la cara, ella tenía que estar afuera en señal de castigo hasta que el papá nuevamente ya la perdonara y ella pudiera ingresar. Así que el Señor le dice a Moisés, es lo mismo. Es como si Dios le hubiera escupido la cara a María. Qué tristeza, ¿verdad? Por eso es que, mire, uno de los significados de la palabra rebelión en la Biblia es merí. Merí significa amargura. Si hay sentimientos amargos, pensamientos de yo podría hacerlo mejor. Es que aquí no se trata de que lo hagas bien o que lo hagas mal. Se trata de que es Dios quien escoge a la persona. Y María estaba en esa amargura. Obviamente, la excusa de María fue el matrimonio de Moisés. Y Dios defendió a Moisés.
Sin embargo, cuando hay arrepentimiento, ¿Dios qué hace? Dios perdona, Dios sana, Dios restaura. Pregunto, ¿aprendió María y Aarón la lección, sí o no? Entonces, si María es un ejemplo para mí, sea yo, en el caso mío soy mujer o seas tú varón, ¿qué quiere hacer Dios cuando alguien habla mal contra la autoridad? ¿Qué quiere hacer Dios? Quiere escupirle la cara al rebelde. Hay una regla hermenéutica que enseña que en la Biblia hay narrativas que ilustran cómo trata Dios cada pecado. Y Dios trata la rebelión con un juicio como este: lepra. O sea, puede ser una enfermedad muy terrible, producto de un castigo de parte de Dios, una reprimenda de parte de Dios por haber sido rebeldes. El hecho de que yo siga sano o sana a pesar de haber hablado mal, no quiere decir que las cosas no sean verdad. Es la forma, mira, esto es lo que yo quisiera hacerte, pero no lo voy a hacer. Dios perdona, mi hermano. Dios perdona. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.